Bueno, el enfoque de este retiro congregacional, usted lo puede ver, Dios nos ha dado libertad. Ese es el tema que el Señor por muchos años me ha entregado como un privilegio y a la vez responsabilidad para que pueda irlo pues exponiendo en la medida que lo voy asimilando, ya que he logrado poco a poco entender que la libertad tiene niveles, y creo que lo he venido a predicar en la última oportunidad que tuve de estar acá. La libertad tiene niveles, y ninguno de nosotros debería de sentirse completamente satisfecho de que ya alcanzó esos niveles de libertad. Es tanto así que en la misma Escritura nosotros podemos ver en números que a la vez son simbólicos también cuántos niveles de libertad hay. Y yo encuentro desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis 12 palabras, por decirlo así, que en español se dicen libertad, pero cada una de ellas tiene una raíz diferente, tanto del hebreo como del griego, que dan un significado que a la misma vez nos permiten comprender el tipo de libertad que se va alcanzando según ese número simbólico de 12. Ahora, ¿qué nos dice eso? De que esas libertades se van asimilando en la medida que nosotros vamos conociendo qué es la libertad y cómo es que alcanzamos otro nivel. Nuestro Señor Jesús dijo en sus días: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ese es el principio, ir conociendo. La verdad nosotros la estamos cada día aprendiendo, y nos ha tardado, según los años que tenemos en el Evangelio, ¿verdad? Si usted tiene 10 años, 15, 20, su servidor ya por lo menos creo haber caminado unos mis 30 y pico de años en el Evangelio, 35 años, que es, ya ni recuerdo los años, porque me recuerdan cuántos tengo yo también, y entonces no es bueno recordarse de la edad, porque se acuerda uno lo poquito que le queda. Pero bueno, volviendo al punto, lo que quiero decir es que he venido aprendiendo lo que es la libertad, y cada vez que la experimento, quiero más libertad, porque cada libertad, cada nivel se va disfrutando. Y usted sabe que la verdad, aunque es una persona, es Jesús, lo que Él nos revela, lo que Él nos enseña, lo aprendemos en este caminar de 10 años, 15 años, 35 años, ¿me entiende? Entonces algunos podríamos decir en ese pensamiento como base: usted tiene, conociendo la verdad, los años que tiene caminando en el Evangelio. ¿Me doy a entender? Entonces para mí eso me ayuda a mantenerme con la actitud de humildad, de seguir aprendiendo respecto a la verdad, porque yo quiero cada día experimentarla en otro nivel. Basado en eso es que quiero enseñar algo, hermanos. Quiero en esta primera oportunidad de mis participaciones enseñarle algo a usted que lo ayude a alcanzar otro nivel de libertad. Ahora, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo nace de la base de este pensamiento, que quizás usted también lo tiene porque lo escuchó que alguien lo pregonó, lo predicó, lo explicó. Yo creo, lo que voy a decirle en un momentito, es que la mayoría de cristianos están conscientes que antes que una guerra espiritual, antes que un conflicto de carácter espiritual sea real, que tenga ya los efectos de aquel conflicto, de aquel problema, usted debe de saber que si le ha afectado la economía, la familia, la salud, la forma de vivir, etcétera, no comenzó así, sino que aquello es el resultado ya de un avance, de lo que se podría decir, con temor lo voy a decir, del éxito que el reino de las tinieblas o las entidades que conforman ese reino han logrado conseguir. Es decir,
que si hay un proyecto de maldad de parte del reino de las tinieblas para una persona y logran su objetivo y aquella persona ya está viviendo en ese proyecto, experimentando una serie de situaciones adversas, quiere decir de que el reino de las tinieblas ha tenido éxito con ese proyecto. Y muchas veces el éxito ellos lo alcanzan en la base de la ignorancia que las personas tienen. Cuando nosotros ignoramos cómo opera el enemigo, somos blancos, fáciles. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, trabaja con sistema que yo lo llamo modus operandis, modo de operación. Y el modus operandis es muy sutil cuando una entidad o un bando enemigo lo desarrolla. Porque en primer lugar el modus operandi, cuando alguien lo está desarrollando en contra de otro, lo que va a hacer en primer lugar es tratar la manera que no sea descubierto. ¿Por qué? Porque el modus operandi es un esquema de trabajo o de operación. Y cuando un esquema se descubre, entonces ya no tiene sentido mantener el esquema porque ya se descubrió. Ningún ejército va a desarrollar un modus operandi en contra de su enemigo después de que se lo hayan descubierto. Si se lo descubren, queda sin efectividad, ya no tiene sentido, por muy bien trazado que esté el modus operandi. Entonces, ¿hacia dónde voy? Que tiene éxito en la base que nosotros ignoramos cómo opera el diablo. Pero si lo descubrimos, entonces el enemigo, por muy sutil, por muy estratégico que sea, no tiene ventaja sobre nuestra vida. Y eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer, a revelar principios de guerra espiritual, a revelar principios de modus operandi para que el creyente tenga entonces ahora el conocimiento que no solamente lo puede llevar a ser combativo y efectivo, sino también a conocer la verdad y pasar a otro nivel de libertad. Entonces, basado en eso, una de las cosas que usted, y me levanta la mano ahí, le voy a pedir su participación. ¿Cuántos de ustedes son conscientes o han oído que se dice que todas las batallas o guerras espirituales comienzan en la mente? Levante su mano, quiero saber quiénes están conscientes de eso. Okay. Interesante. Interesante eso, porque todos sabemos realmente que ahí comienza. Mira el principio es este: antes que la manifestación sea evidenciada y que esté efectuando ya resultados, antes de que aquello sea tangible, físico, visible, es primeramente espiritual. Porque el principio que yo manejo es que todo lo que es físico, todo lo que es visible, es precedido por lo espiritual y por lo invisible. Ese es el principio. Es un principio que no cambia. Todo lo físico, lo tangible, lo visible, es precedido por lo invisible y lo espiritual. Eso es primero, para que se dé después una manifestación ya de manera verdadera. No solo real, sino que verdadera. Está ahí el resultado de aquello. Entonces, cuando el enemigo va a desarrollar un plan para tratar de afectar a un individuo, a una familia, a una nación, antes que tenga las manifestaciones físicas, lo comienza a trabajar en la mente de los que pues tienen influencia o tienen responsabilidad sobre personas o sobre masas. Ahora, esto para mí es importante, de ponerme a pensar lo siguiente, y es ahí donde yo lo llevo a un pensamiento. No basta solo decir que comienza en la mente. Eso se ha vuelto común, se ha vuelto típico en el pregón de la iglesia. Yo he visto libros de autores que dicen, un libro especial, La batalla de la mente. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que dan y aportan el conocimiento para llevar a dar a conocer a la gente la operación del diablo, que en este caso, repito, es la batalla comienza en la mente.
Los he visto. O sea que hablar de que la batalla es en la mente no es una revelación que Dios me ha dado, pues quiero decir, sino que lo he aprendido a través de los años. Lo he oído de otros pregoneros y lo he comprobado con las Escrituras y soy consciente de eso. Pero mire qué interesante, hermanos amados, han pasado 35 años y en este tiempo, en este último tiempo, por primera vez el Señor me llama la atención, a mí me inquieta para que yo comience como a preguntarme a mí mismo y preguntar al bendito Espíritu Santo, que le diga yo al Espíritu Santo que, pero si comienza en la mente, ¿qué más debo de saber acerca de esa batalla y de ese punto de origen o la génesis de esa batalla? ¿Qué más tengo que saber? Y una de las primeras cosas que el Espíritu Santo comenzó a hacerme sentir, que no basta solo decirlo, sino de seguir inquiriendo qué más implica la batalla de la mente. Y entonces entro también a la realidad, que es la mente. ¿Qué es la mente? Claro, usted me dirá, pues hermano, es el sistema de pensamiento. Ah, solo eso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos ya muy interesados en la temática, lo primero que debemos de saber, que al decir que la batalla comienza en la mente, nos hace falta ir a la realidad de lo que es la mente. La mente es una dimensión. La mente, oiga esto, es una esfera. Y si es dimensión y es esfera, la mente también es una estructura. Y cuando yo pienso en todo eso, entonces, si es una dimensión, si es, hermano, una esfera, y si tiene estructura, ¿a dónde comienza entonces la batalla? Porque entonces ya no solamente sé que es en la mente, ahora di un paso más profundo y me doy cuenta que es una esfera. Y me doy cuenta que es una estructura. Y si hay una estructura, hay conexiones en esa estructura. Hay coyunturas en esa estructura. Entonces me estoy metiendo más adentro y de eso le quiero explicar hoy. Es decir, que para poder conocer realmente dónde es que empieza mi batalla y su batalla, pregunto, ¿dónde comienza, hermano, su batalla? ¿Habrá alguien que tiene batallas? Todos las tenemos. Pero no por tenerlas significa que usted es un perdedor, sino que si las tenemos, podemos ser vencedores de esas batallas en la base del conocimiento que vamos adquiriendo. Porque si Dios nos da conocimiento, es porque Él quiere que con ese conocimiento conozcamos la verdad. Ahora mire esto, basado en lo que acabo de decirle, entonces la única manera de poder conocer dónde comienza realmente el punto, donde comienza la batalla de la mente, la única manera es aplicándole lo que le llamo yo una cartografía, en este caso de la batalla de la mente. Repito, voy a enseñar este día. Esta es la primera noche que vamos a poner las bases para lo que vamos a ver a partir de mañana. Yo no quiero predicar, quiero enseñarle, porque si conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Yo quiero que aprenda esta primera noche. Entonces, aquí estoy viendo que tengo que aplicarle el significado de una cartografía, en este caso de la batalla de la mente. Ahora, lo primerito que voy a hacer es hablar qué es cartografía, en primer lugar, porque es un término que nos va a permitir entonces ir entendiendo las cosas que hay que ir aplicando, lo que tengo que ir estudiando, analizando, descubriendo por mí mismo, para poder llegar al punto donde comienza mi batalla. Ay, hermano, esto es tremendo. 35 años para entenderlo, hermano. Quizás alguien lo haya entendido antes que mí, quizás es más inteligente, pero a mí me ha costado todo ese tiempo. Ahora, ¿qué es cartografía? Con lo que empiezo primero. Entonces, le voy a dar un concepto. La cartografía es la ciencia que se encarga del trazado y del estudio de mapas geográficos. Esa es cartografía. Es una ciencia que se encarga de estudiar a través de mapas o trazar mapas geográficos
y conocer todo acerca, hermano, de una región, de una geografía. Esa es una palabra griega, como usted puede ver ahí, compuesta, que su primer palabra del griego sería cartes, y quiere decir mapa, y grafeín, que quiere decir escribir. De aquí nace el término en español cartografía. Hay cartografía espiritual, y como hay cartografía física, literal, como una rama de estudio. Entonces, cuando aplicamos estos conceptos a la manera como tenemos que ir descubriendo dónde comienza nuestra batalla de lo que llamamos mente, y que ahora con la cartografía nos vamos a meter al punto de donde comienza realmente la batalla. El diablo solo puede tomar ventaja de algo que naturalmente usted tiene en sí, como un diseño que Dios le ha dado. Entonces, el diablo no puede hacer algo si es que no tiene, ¿me entiende?, conocimiento en una u otra manera de cosas que usted son naturales en su vida. Pero al no comprender el papel que juega aquello, entonces es que toma ventaja el diablo para usar algo que él ya sabe que va a funcionar de la manera que él espera, porque así fue diseñado usted y fui diseñado yo. Ahora, sigamos adelante con este concepto. Estas son las bases. La cartografía espiritual es la investigación de cada ciudad, porque como estamos hablando como ejemplo de lo que es cartografía, de geografía, entonces es investigación de cada ciudad para descubrir cualquier situación que esté obstruyendo la obra de Dios y el avance del reino. La cartografía es un medio que ayuda a localizar las fortalezas de tinieblas en una ciudad y sus influencias. La cartografía espiritual es la revelación de Dios sobre la situación espiritual del ambiente que nos rodea. Para ponerle como ejemplo, Dios utilizó cartografía espiritual cuando enviaron a los espías a que fueran a reconocer la tierra que el Señor les había dado como heredad. Ahí hay una figura de aquellos espías que son los expertos en cartografía espiritual y reconocieron la ciudad. 10 de ellos se atemorizaron porque vieron gigantes. Los otros empezaron a destacar la productividad de la tierra, los beneficios de la tierra, y aunque vieron los enemigos, confiaron más en las promesas de Dios. Entonces ahí estaba realizándose una cartografía espiritual. Sin embargo, cuando estos principios lo aplicamos nosotros mismos, ahora no se trata que voy a aplicar cartografía espiritual sobre un objetivo, sino que hoy cartografía espiritual sobre sí mismo, para descubrir dónde es que nace mi batalla espiritual. Yo mismo me voy a investigar, yo mismo me voy a hacer, hermano, una operación de espionaje a mí mismo, porque yo no quiero que mi vecino, yo no quiero que nadie me diga las batallas que tengo. Quiero que el Espíritu Santo me las diga y que me ayude en mis batallas, porque a nadie le gusta, hermano, que le digan, mira, tus batallas son estas. O levante la mano, o a alguno le gustará. Levante la mano a cuántos le gustan que les digan acerca de sus batallas. A nadie le gusta. A mí no me gusta que me digan, mira, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar tu comportamiento. A nadie le gusta, peor si es mi esposa. A ningún hombre le gusta que su propia esposa le diga, ni tampoco a la hermana le gusta que el esposo le diga, mira, cambia tu manera de ser. ¿Entiende? La respuesta que le van a decir, así nací yo y así voy a morir y punto. Pero como aquí se trata de que uno va a investigarse a sí mismo para descubrir por qué el diablo toma tanta ventaja rápida en mi vida, qué es lo que ha visto, a dónde es que él ha llegado para poderme fastidiar tanto. Entonces yo quiero parar eso. Ahora mire entonces qué interesante, y quiero llevarlo nuevamente a la pregunta: ¿por qué el reino de las tinieblas prefiere comenzar las batallas en la mente? ¿Por qué? Todo lo que pasa externamente, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, problemas de los ojos, problemas
de los oídos, y no estoy hablando de enfermedades, sino de males espirituales, problemas en nuestra boca, problemas con nuestros deleites, etcétera. ¿Dónde comienzan? Entonces volvemos al punto, en la mente, ok, pero ¿por qué en la mente? Entonces la respuesta sería, oiga, mire cómo vamos haciendo cartografía espiritual, porque tú eres tu mente. Comienza la batalla en tu mente, porque él obviamente quiere afectarme a mí, pero la comienza ahí porque usted es su mente. Ese es un principio que no podemos negar, bíblicamente y hablando científicamente. Usted es su mente. Por eso él quiere empezar la batalla en la mente, porque él quiere afectar a un papá, él quiere afectar a una mamá, él quiere afectar a un esposo o esposa, él quiere afectar a los hijos, él quiere afectar a los ministros, nos quiere afectar, pero quiere comenzar en la mente. ¿Por qué? Porque fulano de tal ministro, él es fulano de tal aquí en la tierra, esa es la identidad. Él es Mario Rivera, pero Mario Rivera es el nombre que me pusieron mis padres, que me identifica. Sin embargo, él quiere que mi batalla comience en mi mente, porque mi mente soy yo, usted es su mente. Y cuando hablo de eso, estoy diciendo que si usted es su mente significa lo que usted piensa, lo que usted siente y lo que usted decide. Esa es su mente y ese es usted. Entonces él quiere gobernar lo que usted piensa, él quiere gobernar lo que usted siente y él quiere gobernar lo que usted decide. Es más, él quiere que usted piense lo que él quiere. Él quiere que usted sienta lo que el reino de las tinieblas quiere. Él quiere que usted decida de acuerdo a la agenda del reino de las tinieblas. Pero para hacer eso que el reino de las tinieblas hace, entonces hace que la batalla comience en nuestra mente. Ahora mire esto también. La mente es la parte más grande de cada uno de nosotros. Del 90 al 99%, la mente habla de quién somos. Del 90 al 99%. 1% nada más es el cuerpo. Pero usted es todo. Del 90 al 99% usted es la mente. Interesante. Porque si yo le aplico un pasaje bíblico a esto, le podría dar la cita, Proverbios 23:7. ¿Y qué dice Proverbios 23:7? Dice, así como es su pensamiento, así es el tal, dice una versión. La versión es más elocuente, dice, por cuál es su pensamiento. Dice, en su mente tal es él. Pero esa versión me gusta, así como el hombre piensa en la mente, así es tal, dice esa versión. Entonces está diciendo que yo soy mi mente. Y mi mente es lo que pienso, lo que siento y lo que decido. Entonces estamos metiéndonos a una cartografía espiritual. Ahora mire esto. Como ya dije que la mente es una esfera, es una estructura y una dimensión, vengo aquí con otra pregunta que me hice y que se la comparto a usted. ¿Dónde está la mente? Para empezar, ¿dónde está la mente? Hágame un favor, pregúntele al que tiene la par. Dile, hermano, dicen que si contestamos nos dan un diploma el título de doctor en divinidades. Dígale al que tiene la par, ¿dónde está la mente? Yo sé lo que le va a decir. Y si usted me pregunta a mí, yo le voy a contestar de manera tradicional. ¿Dónde está? Pregúnteme, por favor. Aquí. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿está ahí? Qué inteligente es usted. Y este es otro tema también. Si le pregunto realmente, entonces, ¿dónde está la mente? Yo sé que me va a decir, pero no me quiero meter por ahí, porque me va a sacar del tema. Porque yo sí sé, bíblicamente, dónde la Biblia nos deja ver dónde está la mente. Sin embargo, oiga esto, la mente no es el cerebro, aunque me toqué yo mi cabeza. La mente no es el cerebro, pero la mente sí se mueve
por tu cerebro. Porque el cerebro es lo que va a proyectar lo que viene de la dimensión de la mente. Y entonces cuando decimos que la batalla comienza en la mente, esto es tremendo, hermano. Mire qué noche con la que empecé. Y usted pensó que íbamos a venir, fuera espíritu de esto, fuera. Espérese un ratito, esto se va a poner bueno. Pero ahorita quiero poner esta base, porque para mí esto es importante. Entonces, al hablar de que la mente es una esfera, es una estructura y es una dimensión, la única manera para tratar de descubrirla es tomar conciencia y hasta cierta manera, en un buen porcentaje, cuidado de lo que dice la información acerca de lo que es la mente. Ok, déjeme planteárselo así. Cuando una persona está batallando con problemas de paranoia, ejemplo nada más, de depresión, de bipolaridad, de demencia, de esquizofrenia, etcétera, ¿cómo le llaman afuera los estudiosos? ¿Ah? No, digamos la ciencia, la rama que estudia los problemas de la mente. ¿Cómo le dirían? No la ciencia en sí, sino cómo le atribuyen ellos que estas personas con estos síntomas, problemas mentales. Eso voy. Él tiene problemas mentales, pero entonces, ¿qué es lo que ellos analizan para poder determinar que son problemas mentales? El cerebro, claro, el comportamiento, pero ellos tienen información de años de estudio que les han hecho decir lo que dicen hoy con convicción, con pruebas científicas. No solo por decirlo, pero lo que a mí me llama la atención es ¿por qué dicen problemas de salud mental cuando la mente es una dimensión que no tiene que ver con el cerebro? Aunque sí, porque la mente se manifiesta a través del cerebro. La mente utiliza al cerebro para manifestar lo que en sí es la mente. Entonces, hacia dónde voy es lo siguiente: quiero combinar esta enseñanza primera con alguna información que ya tenemos respecto a lo que se dice que es la mente, para poderle explicar a usted lo que la Biblia dice que es la mente, y así entender nosotros por qué el diablo empieza la batalla en la mente. La batalla no comienza en el cerebro, pero el cerebro refleja los problemas de la batalla que comienza en la mente. Espero me esté dando a entender, hermanos, porque es bastante complicado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, a utilizar un sistema que Jesús utilizó para enseñar lo espiritual y lo celestial. Eso es lo que vamos a hacer. Ese sistema lo podemos ver en aquella noche que llegó un maestro de Israel a hacerle una pregunta a Jesús. Un maestro preguntándole al maestro de los maestros. Y en la conversación sale a luz el tema del nuevo nacimiento. En ese tema a mí me llama la atención que el Señor le empieza a hablar: el que no nazca de arriba no puede ver el reino, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino. Y el maestro le dice: ¿acaso uno siendo viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre para volver a nacer? Y Jesús lo que le dijo fue lo siguiente: si tú siendo maestro no sabes estas cosas. Me llama la atención que Juan 3:10 dice: si no entiendes estas cosas, ¿cómo vas a entender lo celestial? Si no entiendes lo terrenal, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Oído con esto, por favor, quiero que me capte la atención. No le dijo si tú no conoces, sino que le dijo si tú no entiendes. Nadie puede entender si previamente no tuvo un conocimiento, digámoslo así, una información. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? Tú eres maestro de Israel,
Y tú ya conociste acerca del tema del nuevo nacimiento. Lo que pasa contigo es que no lo has entendido, pero información sí tienes. Ahora, ¿qué le quiero decir? El aumento de la ciencia nos da información a nosotros acerca del cerebro, nos da información, nos da conocimiento de los problemas de la mente, para que usted y yo, como hijos de Dios, podamos entonces tomar hasta cierta manera beneficios de lo que ya se conoce para poderle aplicar un entendimiento al tema de la mente. No sé si me estoy dando a entender, porque para mí sí es importante que usted lo entienda. Al menos yo me estoy entendiendo. Ahora, todo lo que es físico y visible es precedido por lo espiritual y lo invisible. Ahora tenemos suficiente información de algunas cosas que tenemos que aplicarle lo espiritual para entender por qué la batalla comienza en la mente. Ahora, para ello quiero llevarlo, por ejemplo, esto es lo que la ciencia ha logrado hacer el día de hoy. Eso podríamos llamarlo un mapa del cerebro. Entonces los ingenieros de esta ciencia ya lograron hacer un mapa del cerebro. Claro que su cerebro no está así, en esos colores, pero eso nos sirve para ver las diferentes zonas y sus funciones. Por ejemplo, le voy a poner estos ejemplos. Aquí podemos ver alguna idea, ¿verdad? Los colores que están ahí, esas rayitas, rojo, azul, verde, cuando eso está funcionando, por ejemplo, el número 3, el color rojo, cuando está funcionando, nos sirve para mover el brazo y para cambiar la cabeza. El número 3. Si le pongo otro número, el número 20, el número 2, perdón, en tono verde, es la parte de donde se recibe información, y aún cuando a usted lo tocan, ahí hay una información, ahí se siente, y eso se lo manda al cuerpo. Si seguimos viendo, gracias hermano, que de estos no hay en mi pueblo. 19, 18 y 17, como usted ve, lo estamos viendo aquí el color verde, pero usted puede ubicar los números. Solamente lo estoy llevando para que vayamos poco a poco entendiendo el problema de la mente. Si vamos más adelante, otra vez el número 2, que estaría en el color verde, recibe información y siente, que ya lo dije, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Entonces sería el 9 y el 10. El número 45 y 46, marcados en tonos rojos. Allí es donde la persona tiene información de ser irreverente, mal hablado, y pues eso es la información, ¿verdad? Deseos sexuales inmoderados en el cerebro. Pero repito, el cerebro solo está manifestando lo que está en la batalla en la mente. Luego 20, 21 y 38, donde se manifiestan los pensamientos de tipo religiosos. Y así, esto es lo que se ha logrado investigar, pero nadie ha hecho un mapa de la mente. No hay. Todavía no se puede. Es una dimensión que tiene estructura. Solo imagínese usted, este no es el arbolito de Navidad, sin arreglos. Estas son representaciones esquemáticas de las neuronas de nosotros. Se lo voy a explicar poco a poco. Entonces, cuando alguien tiene un pensamiento, esta es una representación, que un pensamiento es electricidad, son químicos que son como eso, como una rama seca. Que la cúpula sería que se cayeron las hojas y tiene solo las ramas secas. Abajo vendrían a representar las raíces, que cada vez que una persona piensa en lo mismo, le va creciendo más raíces y más raíces, más raíces, y el pensamiento está más arraigado cada día. Que aquella persona ya no puede dejar de pensar en aquello, porque como lo pensó voluntariamente, conscientemente, muchas veces se convirtió ya en su forma o su sistema mental. Es parte de su pensamiento. Y aquí es donde va la situación. Si el diablo
toma ventaja de algún evento que tuvo esa persona negativo en su pasado y lo hicieron sentir mal, le hicieron una infidelidad, una injusticia le hicieron, y aquella persona piensa y piensa en el mismo problema, un problema que le causó un dolor, un problema que le causó una herida, un problema que lo impactó en su vida, le cambió el ritmo de su vida. Y a partir de ahí la persona sigue pensando en el mismo problema, se sigue lamentando, sigue hablando de aquel o de aquella que le hizo aquello o aquella cosa. Sigue, incluso lo manifiesta, lo habla, se retroalimenta a sí mismo. Lo que habla le entra por los oídos y se vuelve a retroalimentar, y aquello sigue creciendo, sigue enraizándose aquello. Entonces se vuelve así. Ahora, ya dándole a estos representación un poco más de figura, podemos ver entonces una neurona. Esta es la foto de una neurona. Y aquí podemos ver una sinapsis, que es un pensamiento, como un pensamiento tiene neuronas con las que se va conectando para que el pensamiento sea conceptual, sea como en un orden el pensamiento. Mire qué interesante. Y todo esto nos va a servir para entender dónde comienza la batalla espiritual. Ay, hermano, si nosotros logramos, el diablo no podrá tomar ventaja en nuestra vida, porque usted tendrá los elementos para parar al diablo y decirle: tú no me vas a estorbar más, no me vas a fastidiar más. Ahora ya aprendí a hacerte la guerra espiritual en otra dimensión. Y entonces ahí vamos a tener control nosotros, y el enemigo se mira frustrado. Entonces, basado en esto, quiero ponerle otra representación y comenzar. Es que esto es cartografía de una batalla. Usted no va a tener efectividad en la batalla mental si usted no descubre realmente cuál es el punto donde comenzó. Uno de los temas que el Señor, no sé si lo voy a predicar, se llama los topos de la batalla mental. Yo sé que usted va a pensar de que estoy hablando de topo, de aquel animalito. No, la palabra topo es una palabra griega. De ahí viene la palabra topografía. ¿Dónde aparece, hermano Mario? En Efesios. ¿En qué pasaje aparece? No deis topos al diablo. Entonces, ¿qué quiere decir? No deis topos. ¿Qué quiere decir topos? Lugar. Habitación. No des oportunidad. Como quien dice, la idea es: no deis lugar, no permitas que el enemigo se pare en ese punto. Entonces, ese punto es donde comienza la batalla. Y ese punto tiene nombre. Si se lo digo ahorita, se va a ir de la iglesia ahorita. Ay, ya supe todo el mensaje. Aguánteme un ratito. Lo llevo paso a paso, porque eso es cartografía espiritual, ir paso a paso. Ahora, entonces, tenemos que ver de esto que le estoy enseñando y de la ramita que le enseñé anteriormente, de que esa es parte de la estructura de nuestra forma de pensamiento. Ahora, como es una dendrita, como árbol con raíces, entonces estoy usando el ejemplo de un árbol, porque parecen árboles. Entonces aquí, por ejemplo, las ramas y las hojas representan nuestros pensamientos conscientes. Mírese a dónde vamos. El tronco del árbol representa el nivel subconsciente, que da señales de advertencias emocionales, informativas y físicas. Mire la estructura. Las raíces del árbol es donde se empujan los recuerdos informativos, emocionales, sentimentales y físicos. Si aquello representa la parte consciente, es lo que usted maneja conscientemente. Pero cuando aquello usted dice: ya no quiero pensar más en esto, pero no puedo, entonces lo que hace la parte de la mente consciente es empujarlo al subconsciente, pero no desaparece, sigue ahí en la dimensión de la mente. Y la parte subconsciente, en su momento, lo que hace también es empujarla a lo más profundo de la mente. Entonces nosotros podemos manejar el consciente y el subconsciente, hermano, decidiendo renovar nuestra mente. Si nosotros no aplicamos Romanos 12:2,
Entonces, hermano, esos pensamientos siempre van a estar en la mente de una persona toda su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted y yo podamos podar nuestros pensamientos, ser los jardineros nosotros mismos de nuestros propios pensamientos. ¿Cómo es posible, hermano, que ahora la misma neurociencia le llama al cambio de mente, le llama poda sináptica? Ellos tomaron ese término y lo aplican, poda sináptica, lo que en la Biblia Romanos 12:12 dice: transformados mediante la renovación de vuestra mente. Entonces, que tú seas el propio jardinero de tus propios pensamientos. Y según la poda sináptica, lo que explica es que cuando tú te dispones a no pensar más de ese pensamiento y empiezas a combatir ese pensamiento, a dejarlo al olvido, en ya no tocar más eso, de ya no hablar de eso, de no retroalimentar más ese pensamiento, la ramita de esa dendrita se seca y se cae por sí misma dentro de nosotros. Interesante. Ahora, estos 3 puntos que le estoy dando son las 3 partes de cómo nosotros pensamos. El primer parte es recuerdos informativos. La segunda parte son recuerdos emocionales y sentimientos. Lo que estoy hablando ahorita puede ser para algunos recuerdos informativos. Usted dirá, esta es información que nos dio, lo va a recordar, lo va a platicar con algunos hermanos o con la familia o cuando va usted en el vehículo. Pero hay recuerdos emocionales y sentimientos que afloran cuando usted vuelve a pensar en lo mismo. Ningún pensamiento surge sin involucrar una emoción y un sentimiento. Todo lo que usted piensa involucra emociones y sentimientos, porque así como grabó el pensamiento en el consciente, se graba la emoción también en otra parte de la estructura de la mente, porque en la mente están las emociones y están los sentimientos. Y por último, recuerdos físicos. Ahora, aquí usted puede ver, voy a leerlo rápido, porque yo le estoy poniendo la base de lo que podríamos nosotros ahora comenzar a entender para saber cómo opera esto espiritualmente. La mente consciente es el estado plenamente atento. Todo lo que decidimos y hacemos provienen de nuestros pensamientos, que son la raíz de nuestras palabras y acciones. Interesante. Son la raíz de nuestras palabras y de nuestras acciones. De eso hablamos y de eso actuamos. Segundo, la mente subconsciente, indicaciones de la mente no consciente en forma de señales de advertencia emocionales, informativas y físicas. Y por último, donde los pensamientos interactúan dinámicamente y se mezclan. O sea que al salir ya de la profundidad de nuestra mente, hermano, involucran una serie de emociones y de información y hasta dolencia en el cuerpo de algo que comenzó como una agresión física, que causó un trauma, que afectó emociones y sentimientos y la manera de pensar, y surgen las enfermedades llamadas mentales como la depresión, la paranoia, etcétera, de un evento que no ha podido procesar. Puede convertirse aquello en traumático y afectar emocionalmente a alguien, hermano, y que aquello entonces se convierta en enfermedades psicosomáticas, que ahora su problema de salud viene de sus emociones afectadas, y las emociones afectadas son consecuencia de un pensamiento que está ahí, que no lo puede vencer. Entonces, por eso es que el diablo mentiroso ataca nuestra mente, hermanos. Y eso es de lo que Dios nos quiere hacer libre. Entonces, en la cartografía espiritual, bíblicamente, ahora vamos a lo bíblico. Primero le hablé de la información que ya podemos obtener nosotros, que ya alguien estudió, alguien le dedicó años al estudio, alguien se quemó las pestañas para poder darnos esa información. Ahora hay libros que hablan de eso. Ahora puede ser publicado, hermano, en el internet. Ahora hay universidades que enseñan eso. Hay carreras que se dedican, hermano, para investigar eso, para seguir estudiando. Tenemos toda esa información, amén, para entender lo espiritual. Pero ahora vayamos a ver qué es lo que dice la Biblia
de estas tres cosas que acabo de mencionar: consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, en la Biblia aparecen tres palabras importantes en ese nivel. Primero es la mente dianoia, palabra griega que está en varios versículos del Nuevo Testamento, es numeral 1271, y lo que significa es que la mente dianoia es la primera dimensión de la mente, es la mente consciente. Dianoia es la parte de la mente que guarda la información natural y común todos los días. Y esa es palabra que la encontramos en la Biblia. El siguiente nivel de la mente es la mente nous, N-O-U-S. Esta dimensión de la mente es la parte de baja frecuencia y estado intermedio neutral donde transitan los pensamientos. Del consciente pasan por el nous y pueden ir al inconsciente. Del inconsciente pueden aflorar pasando por el nous hasta volver a hacer el efecto en la mente consciente, el tormento en la mente consciente. Es un tráfico de ir y venir el pensamiento. Pero la parte más profunda la da el hebreo y es la palabra cheder, del numeral 2315. Y dice que la mente cheder es la parte más profunda de la mente. Esta es inaccesible al consciente porque es la parte donde guardamos la información que no aceptamos, la cual es el inconsciente. Desde ahí del inconsciente, cheder es una palabra hebrea que significa cámaras ocultas. Muchos manipulan la información que está en el inconsciente a través de hipnosis, a través de algún tipo de mecanismo, de disciplinas, etcétera, para sacar información de esa dimensión de la mente y poder descubrir por qué esta persona está batallando con eso, o para cambiarle la información y meterle en el inconsciente algo a propósito para que aflore y pase por el subconsciente y llegue hasta el consciente y que la persona ahora actúe de acuerdo a algo que lo hayan injertado espiritualmente. Usted sabe que existe eso el día de hoy. Oye, existe el injerto de pensamientos. Ya existe el injerto de pensamientos. Hasta hay una película muy buena que le gustaría saber usted esa película, cómo es que trabajan injertando esos pensamientos. Ah, mire, aquí son evangélicos, nadie quiere. Y yo se le iba a dar barata, fíjese. Buena. ¿Cómo es posible que Hollywood está proyectando esas cosas? Como que están adoctrinando a la humanidad para que no se escandalice cuando tenga una experiencia así. Ahora, sigamos adelante. Quiero que usted vea entonces de nuevo estas tres funciones y se las voy a ir ordenando. Biblia, de la Biblia saco la mente dianoia, la mente nous y la mente cheder. Ok. ¿Qué es esto en nuestro lenguaje? Es consciente, subconsciente y el inconsciente. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Involucra tus tiempos, tu historia, tu presente, tu pasado, y el inconsciente puede involucrarse en tu presente, pasado y futuro. Mire lo que involucra. El consciente trata con tu presente, donde tenemos que ver las capacidades de nuestra mente en ese orden. Mire cómo lo estoy llevando. Entonces, mente dianoia trabaja con el consciente. ¿En qué periodo? En el presente. La mente nous trata con el subconsciente, que abarca en tiempo el pasado. Mente cheder es la mente más profunda. El inconsciente puede afectar tu presente, tu pasado y tu futuro. ¿De qué manera? Intelecto, presente. El intelecto, el razonamiento, la lógica, lo analítico, en el consciente, en el presente. En el consciente presente tú dices, yo no recibo esa información. O dices, wow, qué tremendo está. O tienes una aportación, o conoces algo presente. En el pasado, ¿qué está tocando de nuestra mente? La memoria.
Y aquí está la clave. Y la mente Cheder, que tiene que ver con el inconsciente, que toca presente, pasado y futuro. La imaginación. ¡Wow! Pregunto, ¿dónde comenzará la guerra espiritual? Mire qué tema. ¿Dónde comienza mi guerra espiritual? Mira, Denny, ¿dónde estás? Esta es la segunda iglesia donde estoy abriendo el panorama como nunca antes. De esto apenas hablé el domingo antes de venirme. Después de 30 y pico de años, jamás había. Esto yo no se lo he leído a nadie, no lo he oído de nadie. Esto ha sido la investigación de 35 años para entender la guerra espiritual. Entonces su batalla y mi batalla comienza en la imaginación. Hágale así, ¿ve? Qué diablo más mentiroso, que el Señor lo reprenda. Qué impresionante lo que él sabe. Y por eso el ataque de la mente. No bastaba decir que las batallas comienzan en la mente. Mira hasta dónde le aplicamos cartografía espiritual. Y seguimos. Esta es la primera noche. Déjame ver cuánto me queda. Se me olvidó poner el reloj. Qué terrible, hermano. Siempre se me olvida. Santo Dios, perdón. De verdad, ¿cuánto tiempo tengo predicando? Es que quiero, no, de veras, solo quiero respetar. Wow. Ok, entonces, ¿a dónde comienza la guerra espiritual? Entonces ahora tenemos que preguntar, ¿y dónde está la imaginación? Es cartografía espiritual. Entonces déjeme poner lo que dice la información que ya está disponible, lo que otros han estudiado. Entonces le voy a presentar esto no es una nuez. Esta es la representación de los hemisferios que están en el cerebro. Son dos hemisferios, el hemisferio de la derecha y el de la izquierda. Aunque están típicamente separados, no son, porque se necesita de la información de lo uno y de lo otro. En una parte del hemisferio están las funciones de esa parte y en la otra también. Pero entonces el punto aquí, para saber dónde está la imaginación, veamos lo que dice ya lo que tenemos que entender, porque el sistema que estoy utilizando fue el sistema que utilizó mi bendito Jesús. Si no entiendes estas cosas, y nadie puede entender si no tiene información, si no tiene conocimiento. Nicodemo había oído del nuevo nacimiento, pero no lo entendía. Entonces Jesús por eso lo dijo: si no entiendes esto, si eres el maestro. Entonces lo que quiero decir, ya nosotros hoy podemos saber de que nuestro cerebro tiene dos hemisferios que parecen nueces o nuez, y que uno le llaman el izquierdo y otro el derecho, el hemisferio izquierdo y el derecho. Entonces, ¿qué dice brevemente lo que hay en el hemisferio izquierdo? Por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, en él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. Una se llama el área de Broca y otra se llama el área de Wernicke, áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. Esto es en el hemisferio izquierdo. Incluso, este es otro tema, ya lo hablé también en alguna oportunidad. De ahí puede venir la retroalimentación negativa que las personas están teniendo. No voy a salir de esta, no la voy a hacer. ¿De qué parte? De tu hemisferio izquierdo. ¿Y hacia dónde va? A afectar la imaginación, lo que tú piensas y lo hablas en dialogismo, aunque la gente no te esté escuchando. Diálogo es cuando me escucha. Dialogismo es hablarme para mí mismo, pensando. Cuando yo dialogo, así como estoy hablando, creo yo que yo hablo de 200 a 300 palabras por minuto, verbalmente. Todos hablamos más o menos así. Esa es la capacidad para hablar en diálogo. Pero cuando uno piensa,
uno habla de 2,000 a 3,000 palabras por minuto pensando. Entonces somos buenos para hablar pensando. Y lo que usted está hablando apunta hacia la imaginación para que se forme un proyecto que el enemigo es lo que quiere, de guerra espiritual para destruir nuestra vida. El hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones, etc. Pero entonces, ¿dónde comienza la batalla de la mente? ¿Y dónde está la imaginación? En el hemisferio de derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Entonces la guerra espiritual comienza en la imaginación, específicamente en el hemisferio derecho. Si yo quiero liberar lo que está ahí, tengo que orar sobre su hemisferio derecho. Ok, terminé mi introducción de esta cartografía. Y entonces, como me queda todavía unos minutitos, la imaginación me llamó la atención cuando yo estaba tratando de entender esto y de irlo ordenando para poderlo enseñar. Tenía que tener una base bíblica para ver hasta dónde la imaginación, si no se libera de todos aquellos proyectos del enemigo, y con temor lo voy a decir, hermano, pero tengo Biblia, se puede autodestruir la persona pensando sin que le haya pasado las cosas que se imagina. Alguien puede ser destruido antes de materializar algo, solo en la forma de pensar, de imaginar. Entonces mire, hermano, cuando yo ya logré más o menos entender, yo empecé a orarle al Señor y le dije: Señor, pero dame una base bíblica para saber lo crítico que es tener imaginaciones dañadas. ¿Hasta dónde me puede llevar? Y entonces el Señor me llevó al primer pasaje de la Biblia, la primera vez que la Biblia habla de la imaginación. Y lo que me asombró es con lo que está asociado. La primera vez que aparece la palabra imaginación en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 5. Y esta es la base del tema de hoy. Esta es la base. Dice el versículo 5, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra imaginación: y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra. Hermano, para que la Biblia dice que Dios vio que era mucha la maldad, le impresionó a Dios ver esa maldad desarrollada en la humanidad. Y que toda imaginación, esta es la versión moderna, edición 2, y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Le voy a leer otras dos versiones. La LPD dice así. Dice: cuando el Señor vio que era grande la maldad del hombre en la tierra, y como todos los designios que forjaba en su mente. Designios ya no es imaginación, aunque la raíz es imaginación, pero el intérprete de la Biblia, esta versión, usa la palabra designios, sustituyendo la palabra imaginación. Entonces, ¿qué hace la imaginación? Operar, como dice, designios. La siguiente versión dice: y el Señor vio
que en la tierra crecía la maldad del hombre y que toda su actitud, wow, ¿qué tiene que ver imaginación con actitud? Sí tiene que ver. ¿Qué tiene que ver imaginación con designios? Es lo que forja la mente y lo va a ejecutar. Entonces, esto me llamó la atención porque la razón por la que Dios envió un diluvio a la tierra para destruir la humanidad fue darse cuenta que la imaginación del hombre forjaba designios de cosas malas. Hermanos, mire lo que me impacta a mí, como no tiene idea, me impacta cada vez que pienso en eso. El Dios maravilloso, que nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Haya dicho: a estos lo único que les espera es la destrucción total, porque su imaginación no cambia. ¿Cómo es posible si Dios puede hacer cualquier cosa? Pero el asunto aquí no es de que Dios no pueda hacerlo, sino que trabajar esa libertad es una responsabilidad de cada quien. No sé si me doy a entender. La imaginación trastocada, contaminada, afectada, la tengo que liberar yo, reconociendo mis batallas de la mente. Y mis batallas de la mente comienzan imaginándome cosas que el enemigo toma ventaja, cosas negativas, cosas malas que el enemigo aventaja y las usa como un derecho para argumentar un ataque contra mi vida. Ahora mire, esta palabra que acabamos de leer de Génesis 6, 5, imaginación, es la palabra yetzer del hebreo 33, 36. Esta palabra tiene las siguientes acepciones, y por eso las diferentes Biblias usan diferentes palabras para hablar de imaginación, pero la raíz sigue siendo imaginación. Entonces yetzer, que es imaginación, mire todo lo que significa: mente, actitud, pensamientos, designio, tendencia, inclinación, obra o concepción. La imaginación entonces es un vientre espiritual que da a luz lo que se imagina. Entonces ahora entiendo por qué la guerra espiritual empieza en la mente, y ahora bíblicamente usted tiene la enseñanza que el punto principal donde va a comenzar la batalla es en la imaginación, y no lo podemos negar, hermano. Mire, perdón que me meta en la vida de las personas, no de nadie de aquí, de las que no están. Mire la imaginación, qué terrible. Un ejemplo. ¿Empezamos por los hombres o por las mujeres? Primero las damas, hermano. Somos caballeros. Hay que ser caballero. Si no hay nadie de aquí es. Si un hombre comienza a tratar mal a su esposa, sus palabras son ásperas, son groseras, son abusivas, ridiculizándola, qué sé yo. Pero ella mira que hay otro matrimonio donde su esposo, hermano, tiene palabras que honran a la esposa, que le embellecen, porque usted sabe que las palabras embellecen. Sí, las palabras del hombre pueden embellecerla. Y una mujer se puede rejuvenecer con las palabras. De veras.
y le dice cosas bonitas, dulces, es romántico, es amable, es poeta, qué sé yo, hermano. Y ella lo mira y ella dice: ay, cómo quisiera un esposo así. Miren la imaginación. Yo quisiera un hombre así. Y entonces su imaginación, al decir eso ella, el diablo, oh, y le empieza a trabajar la imaginación cuando está dormida. Ya va a ver para dónde lo llevo. Ya va a ver usted los recursos de la imaginación. Que este tema, hermano, ¿en qué lío me he metido? Porque la imaginación es un vientre. Ahí se concibe. Igual le pasa al hombre, no solo a la mujer. Porque si el hombre tiene una mujer que no lo respeta, lo ridiculiza, lo manipula. Es más, hay mujeres que le pegan a los hombres. Sí, viera bien, la violencia doméstica allá en Estados Unidos ha cambiado mucho. Ahora son más demandadas las mujeres que los hombres. Como que la ley del péndulo, ¿verdad?, hizo eso. No, ahora no. Ahora yo oigo de casos, hermanos, que me dicen que trabajan en ese departamento del Estado. Me dicen: hermano, hay un caso de violencia doméstica. Las mujeres le están pegando a los hombres. No puede ser, hermano. Sí, hermano pastor. ¿De verdad? Sí, hermano. Y es más, aquí hay un caso, me dijo, aquí en la iglesia. No puede ser, las mujeres de llamados a conquistar, si ellas parecen ángeles. Me dijo, no, me dijo. Y hasta me señaló una que estaba así, ahí mismo. ¿Esa que estoy yo? Y así era la hermanita, mira. Y el esposo, un gran hombrón. No puede ser que esa pequeña cosa. De veras, hermano, eso es lo que me está pegando a ese gran hombrón que parece Nefelín. Si parece Goliat. Sí, hermano. Wow, le dije. Mire, puro Pancho López, chiquita pero matona, le dije yo. Entonces, ¿qué va a pensar un hombre así? Mira, otro matrimonio y empieza a imaginar, así quisiera yo una. Así como esa mujer. ¿Cómo respeta a su marido? ¿Cómo lo cuida? La imaginación. ¿Por qué no usar la imaginación? Ya me metí por otro lado. Para decir, voy a ser el mejor esposo. La imaginación puede funcionar. O la hermana, voy a ser la mejor esposa. Mi matrimonio será el mejor matrimonio. Mis hijos tendrán el mejor padre. ¿Por qué no nos imaginamos eso? Eso no lo... ¿Quién, hermano? Sé que sí, ustedes sí. La iglesia Libertad sí. ¿Cuántas hermanas se han imaginado ser la mejor esposa para su esposo? 3 nada más. Y no me estoy imaginando, las estoy oyendo. ¿Cuántos hermanos se han imaginado ser el mejor esposo? Mire, hermano, que hermano, dele palmas a esos varones, de verdad. Bendito Dios. La imaginación es poderosa. Ahora, mire esto, esto es interesante. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 8, estamos poniendo ahora bases bíblicas de la imaginación. 8:21. Y percibió Jehová el aroma aplacador, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque ahí dice, porque la inclinación, el original dice, porque Yetzer, y Yetzer es porque su imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a acortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Dios dijo que iba a destruir al hombre, a la humanidad, porque su imaginación era mala. Y dice Dios ahora, después de haber traído el diluvio, ya nunca lo voy a destruir con un diluvio, porque el hombre siempre va a tener problemas en su imaginación, porque no es consciente de que ahí el enemigo toma ventaja sobre su vida. Si nosotros a esta altura
fuéramos conscientes de esto, hermano, el diablo no tomaría ventaja. El diablo no sacara ventaja. Es increíble lo que le dije, pensar que el Dios Todopoderoso, que nada es imposible para Él, decidió destruir a la humanidad y no restaurarle o cambiarle su imaginación, sino llevarlo a juicio a través de un diluvio. ¿Para qué haya dicho eso Dios, hermano? Entonces, ahora no solamente vemos la gravedad del asunto, sino que estamos viendo la razón por qué Satanás comienza la batalla en la mente, pero específicamente, valga la redundancia, en la imaginación, porque ahí es donde el hombre y la mujer crean un mundo ficticio que quisiera tenerlo. Y que él dice, eso es lo que quieres tener, te lo voy a dar, dice el diablo. Qué terrible. ¿Quieres irte de parranda al mundo? Te lo voy a dar el mundo, te dice el diablo. ¿Por qué le ofrece el mundo? ¿O quieres otra mujer? ¡Pum! Le pone el pecado, el adulterio. ¿Quieres otro varón? ¡Pum! Le pone el pecado, el adulterio. Porque como eso es lo que te imaginaste, ¿qué diablo más mentiroso, ¿verdad? Él toma ventaja de la imaginación. Voy cerrando la segunda parte. Mire todas las palabras que encontré en la Biblia que tratan con la imaginación, diferentes raíces etimológicas. Por ejemplo, Yetzer era la primera, pero ahora hay otra que se llama Saif, pero es imaginación, pensamiento, sentimiento dividido de mente. Aparece 3 veces en la Biblia. Mesimá, del hebreo, imaginación, plan, maquinación, pensamiento perverso. Entonces la imaginación, cuando el enemigo la descubre, lo que se imagina la persona, lo que hace es torcerle la imaginación. Y trabaja 19 veces en la Biblia. Maskit quiere decir imaginación, antojo, figura, imagen como grabada en piedra, ídolo, 6 veces. Cherirut, imaginación, obstinación, pensamiento, sentido, torcido, dureza, 10 veces. Harjor, imaginación. En sumesis, imaginación, griega, pensamiento, deliberación. Mire todas las palabras. ¿Queremos saber cómo trabaja la imaginación? Estudiamos cada una de estas palabras y podemos darnos cuenta las capacidades que tiene la imaginación. Y aparecen en algunos versículos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 31, verso 21, dice: y será que cuando le vinieren muchos males, angustias, entonces responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio y lo que hace. Ahí es imaginación. Yo conozco, dice Dios, su imaginación y lo que hacen. Y hoy, antes que introduzca en la tierra que juré, otros pasajes, Crónicas, Isaías, Habacuc. La Biblia está llena de recursos, de información, de revelación que te dicen lo poderosa que es la imaginación y por qué el enemigo. Cuando hay una guerra convencional de ejércitos o de naciones contra nación, lo primero que atacan es en lo que se están respaldando en poderío. Un ejército. Si un ejército quiere invadir un territorio, lo primero que le va a atacar es el poder que tiene. Armamentos, aviones, tanques, sí o no, para quitarle ese poderío. Tu imaginación es poderosa. Y si el enemigo logra invadir nuestra imaginación, muchas cosas negativas pueden pasar en contra de nuestra vida. Otra vez, otro pasaje que lo presenta de otra manera. El Salmo 103:14 dice: porque Él conoce nuestra condición. La palabra condición es la palabra imaginación de la raíz yetzer. Diría, porque Él conoce nuestra imaginación, se acuerda de que somos polvo. Mire cómo dice esta versión en inglés, frame, porque Él conoce nuestro frame. Y la palabra frame se traduce del hebreo
al inglés y al español, frame, forma. Se puede decir cuadro, estructura, armazón, otra vez cuadro o molde de. Oh, porque Él conoce de qué está formada tu imaginación. Él conoce la forma que tiene tu imaginación. Entonces nuestra imaginación es formada a través de la información que llega por nuestros sentidos. Lo que tú miras, lo que tú oyes, lo que tú palpas, lo que tú gustas, se te hace un frame, forma en tu imaginación. En la imaginación pueden estar imaginados tus placeres, tus deleites, tus deseos legítimos y los ilegítimos también, en la imaginación. Si son placeres legítimos, gloria a Dios, no hay ningún problema. Pero si son ilegítimos, ahí sí hay problema. ¿Me he dado a entender, hermanos? Dios mío, este tema yo... Ok, me voy a saltar al siguiente. Miren las funciones físicas. Ya voy terminando. La imaginación, en primer lugar, es neutral. Depende de los pensamientos, de las palabras, de la información y de los eventos. La imaginación, cuando Dios te la dio, es neutral. Tenía que serle formado el frame, la forma, la condición, y esa se forma a través de pensamientos. Entonces quiere decir que si una persona sigue pensando en su derrota, hermanos, se está formando ese mundo de derrota. La imaginación es un vientre espiritual, es una zona, es un lugar, es una parte de un órgano donde tú concebirás las ideas para tu futuro. La imaginación es como una fábrica, crea un mundo verdadero o falso. Depende de la información, depende de los pensamientos, depende de los eventos. Y la imaginación es una fuerza de influencia. Oigan lo que le voy a decir. Puede trabajar a tu favor o trabaja en contra de ti. Puede incluso la imaginación destruirnos a nosotros si es mala la imaginación. Con razón veo yo ese punto de la guerra espiritual. Todo ser humano tiene imaginación. Todos nosotros lo tenemos porque es parte de nuestra anatomía. Dios nos diseñó así. La Biblia dice que así te diseñó Dios. La Biblia dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. De la palabra imagen viene imaginación. La imaginación neutral y forma de manera correcta, saludable, con principios, con conocimientos bíblicos. Cuando tú tienes la imaginación, de tu imaginación viene tu creatividad, porque Dios es creador y dice que te formó a su imagen. Si Él es creador, tú tienes capacidad creativa. Podemos ser creativos, pero la imaginación dañada no puede funcionar creativamente. Entonces hay que ver qué daña, además de los males. ¿Qué cosas son las que contaminan la imaginación? ¿Con qué llega el enemigo para dañar la imaginación? Eso lo vamos a hablar mañana. Ahora mire, y termino con esto, y sí le prometo terminar. Yo le dije, este es un estudio, esta es la base para lo que vamos a hacer mañana. Todos tenemos imaginación. Todos. ¿Por qué? Porque todos tienen hemisferio derecho. Aquí no hay ni uno que no tenga un hemisferio derecho. ¿Sí o no? Entonces usted tiene ahí en el derecho el lugar donde la imaginación funciona. Hasta nuestro bendito Jesús tuvo una guerra espiritual en la imaginación. Y yo tengo base para decirle eso. Mire esto. Mateo 4:5.
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Mire nuestro bendito Jesús. Mire qué diablo si no respetó a Jesús. ¿Usted cree que nos va a respetar a nosotros? ¿Usted mira la batalla espiritual ahí? ¿Cómo? En la base de la imaginación. ¿Sabe lo que dice Flavio Josefo, un historiador? Él dice, el historiador Josefo, Flavio Josefo, sí, dice que el pináculo del templo tenía 700 pies de altura. Dice él en el libro. Ahora mire la idea. Jesús jamás iba a aceptar el liderazgo, por decirlo así, de Satanás, como diciendo: ven, sígueme. Dice que lo llevó al pináculo del templo, dando a entender que lo hizo que se subiera al pináculo del templo, que tiene 700 pies de altura, y que de arriba se lanzara. Mi Señor Jesús jamás iba a caer en la influencia de Satanás para ir detrás de él. ¿Me doy a entender? Si era Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que le estaba dándole palabras para que se le formara en su imaginación el pináculo del templo, del cual Jesús ya estaba familiarizado, porque él subía como todo judío a celebrar las fiestas. Entonces él sabía la altura, como ya tenía la información que sus ojos habían percibido. Entonces solo le dijo, no es que lo hizo subir, pero en su imaginación le estaba tratando de formar ese modus operandi, para que aunque no fuera literalmente, en su imaginación se subiera al pináculo del templo. Y mire esto otro. Déjeme ver aquí. Jesús nunca se presentaría para dejarse guiar por el diablo hasta el pináculo del templo. Tuvo que ser una imaginación formada en el hemisferio derecho. No bastó eso, porque también la Biblia sigue diciendo otra de los ataques a la imaginación. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto. ¿Literalmente o en la imaginación? En la imaginación, porque no iba a ir a ver qué me vas a mostrar. Ven, sígueme, sígueme. Jamás nuestro Señor Jesús. Entonces aquí estamos viendo otra vez de que el enemigo tiene capacidad de enviar imágenes al proceso del pensamiento. Solo basta una palabra y se crea la imagen. Solo miras algo con tus ojitos y se te formó la imagen y empieza a generarse. Ya terminé. Y lo dejo toda la noche que piense, porque mire lo que viene. Ya hablamos de cartografía, de la batalla de la mente. Ahora comienzo a explicar la batalla de la imaginación. Pero ya no tengo tiempo. Ya se hizo noche. Pero quiero que usted me comience a ayudar con esta enseñanza. Hay 3 formas para purificar la imaginación, para descontaminarla y llegar a la liberación. 3 formas. Una de ellas es a través de la unción, porque la unción pudre yugos. Otra de ellas es la intercesión o la oración, porque cuando tú intercedes y cuando tú oras, estás declarando palabras
que al decirlas te están retroalimentando y esas están creando en tu imaginación el mundo de victoria que tú quieres. Y otras cosas más que vamos a enseñar. Quiero que se ponga sobre sus pies para orar, porque yo no sé si se puede liberar con una enseñanza, pero por lo menos podemos comenzar a debilitar toda esa estructura de imaginación negativa. Nadie cae de la noche a la mañana, sino que es un proceso de una imaginación de cosas que aquel o aquella persona se imagina tener derecho para hacerlo, pero se volverá una realidad. Tarde o temprano se vuelve una realidad. Pero uno puede cambiar esa imaginación pensando en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es honorable. Dice la Biblia, en eso piensa. Mi posición es la siguiente, y lo predico con convicción. El Señor no te va a cambiar los pensamientos, sino que los pensamientos cada uno de nosotros los tenemos que cambiar. Y lo primero es, ubicando el pensamiento negativo, capturándolo, haciendo un acto profético o un acto de fe, renunciando, entregándolos, pidiendo ya no tenerlos, porque esto entra al plano jurídico, a la esfera de lo legal, donde el Señor entonces va a ver que tú anhelas con todo tu corazón ya no seguir imaginándote derrotas, fracasos, temores. La gente imagina tantas cosas negativas. Los estudiosos dicen que de los 90% de pensamientos, del 100% de pensamientos, digámoslo así, 90% de ellos son los mismos repetidos todos los días. Y de esos 90% repetidos, los mismos todos los días, el 54% son negativos. Hermano, se levanta pensando que no le va a ir bien, se levanta con temores, así como está la situación hoy. Que nunca va a tener la oportunidad de salir de la crisis, que no hay cosas mejores para él o para ella, que solo le tocó sufrir toda la vida. Tantas cosas que nos imaginamos, hermano. Y Dios quiere que la gente aprenda a identificar los pensamientos y entregarlos. Señor, con esto he batallado, este ha sido mi pensamiento. Desde aquel momento, desde aquel evento que pasé en mi vida, esos han sido los pensamientos siempre. Y los hemos alimentado nosotros mismos, hablando de lo mismo, pensando en lo mismo. Hasta escribe la gente de lo mismo. Yo te invito en el nombre de Jesús que tú le entregues esos pensamientos con los que batallas, para empezar a debilitar ese punto donde comienza la guerra espiritual, y es tu imaginación. Comienza a pensar de que vas a salir del problema, que te vas a levantar. Comienza a pensar que vas a hacer algo correcto, lo mejor y aún hasta lo perfecto de tu vida. No aceptes el fracaso, no aceptes la derrota, aunque te hayan pasado cosas. Comienza a crear en tu imaginación un mundo con expectativas de bienestar, de esperanza, de mejor. En el nombre de Jesús, yo le invito, hermano, que haga un acto de fe. Y si Dios le ha hablado, mire, venga aquí al frente y entregue esos pensamientos. Dígale: Señor, yo me despojo de esos pensamientos. Y cada pensamiento se lleva esa imaginación que
que me procesó, que me desarrolló, que me formó en mi mente. En el nombre de Jesús, venga, vamos a ministrar, vamos a debilitar todo eso, porque Dios te va a levantar en el nombre de Jesús. Diga: el débil, fuerte soy. Dios nos da los pasos de poder declarar lo que queremos que se imagine. Esa parte de la mente no tienes por qué prestar tu imaginación al enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad, tú conoces las batallas de tu pueblo. Tú sabes cuántos años algunos de ellos han venido luchando, Señor, con esa administración, con esa idea, con esos planes que se han imaginado a raíz de un evento, Señor. Sus vidas fueron impactadas por una mala experiencia, porque quizás alguien les cambió el ritmo de su vida haciendo algo en lo que habían creído y habían confiado. Quizás aquí haya gente desilusionada, traicionada, que ha vivido injusticias y que ahora su imaginación, Señor, solo le refleja el fracaso. Pero este día, Señor, venimos desarraigando en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a renunciar. Comienza a renunciar. Mira esa escena que se volvió una realidad, esos fracasos. Comienza a renunciar con ese problema, esa imaginación, en el nombre de Jesús. Tienes que salir de ahí, hermano, hermana. Dios está queriendo llegar a lo más profundo de esas batallas, pero tienes que indignarte contra todo eso. Ya no contra los que te hicieron esas cosas, sino con el evento, no con la experiencia, con ese tormento, con esos años de sufrimiento. Y Ramamai Karabasokotomai, en el nombre de Jesús, eso que trajo amargura a tu vida y temores, lo venimos desarraigando en el nombre de Jesús. Ordenamos ahora mismo que toda imagen negativa se vaya debilitando y destruyendo en el nombre poderoso de Jesús. Hoy enviamos esa administración de poder en el nombre de Jesús. Vamos, comienza a renunciar a esos temores. Y Rababa y Karama Sokotomai, temores se desarraigan, temores que te amargaron la vida, temores que te invadieron, que te robaron años de felicidad, que aún hasta en lo material ha sido afectado. Hoy venimos a desarraigar en el nombre de Jesús. Si me ayudan, pastores, a ministrar en el nombre de Jesús. Y Karababai, libre, 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 libre. Espíritu de fracaso, fuera. Espíritu de rechazo, fuera. De victimización. Oh, Rabababai, Karamasokotomai. Vamos, el poder de la palabra penetra tu estructura de la mente, tu esfera de la mente, tus pensamientos, tus ideas, tus planes que han sido anulados, que se han estancado en una sola experiencia y te han llevado a vivir y vivir en ese pensamiento. Hoy el Señor te trae liberación en el nombre de Jesús. Proclamamos tu libertad,
Proclamamos tu libertad, tu mente, en el nombre de Jesús. La unción que pudra el yugo de esa información que de Dios, un mundo de imaginación se debilita en el nombre de Jesús. Pensamientos de tormento, pensamientos suicidas, pensamientos de muerte, pensamientos de temores, pensamientos de fracaso, pensamientos de pobreza, lo desarraigamos, lo anulamos de tu vida. Te vas a levantar, vas a tener victoria, vas a tener salud en el nombre de Jesús. Vendrá una oportunidad de Dios para tu vida. Oh, todo estorbo se desarraiga. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Dios está peleando, mostrando el pensamiento. Así es. Sácalo, renúncialo. Transforma ese pensamiento de negatividad, que se vaya de tu mente. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Recibe. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Declaramos tu libertad. Declaramos tu libertad. Declaramos con la unción fresca. Rompemos toda vida de pensamientos negativos. Ministramos la liberación, Señor, de tormento, de dolor. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Recibe tu libertad.